Reflexionamos, mis queridos hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues oíd lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y, en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Pues en el día de hoy vemos, mis hermanos, la explicación a la palabra del miércoles. El miércoles, si la escuchaste, cuando hicimos esa reflexión, explicamos la palabra, comentamos que Jesús la explica, pues en este caso Jesús la está explicando. Esa palabra que no pudieron entender los discípulos, le dijeron: explícanos la parábola. Jesús hablaba en parábolas, Él les hablaba mucho en parábolas a ellos, para que se cumpliera la Sagrada Escritura. Hay una palabra interesante que nos dice el texto. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, ¿a qué nos refiere la lectura cuando dice escuchar la palabra sin entenderla? Es que la palabra de Dios, que es como una semilla que entra en el corazón, si yo no tengo la voluntad de querer acoger esa palabra, no la entiendo. Es como cuando alguien está en discusión con otra persona. Si tú te pones a discutir, por eso dicen, uno está ciego a veces cuando discute, porque yo no tengo la voluntad de entender el argumento del otro, simplemente vivo peleando y dando mi argumento sin escucharle al otro. Entonces yo me cierro a entender. Es más o menos algo igual. Por eso los ateos, al fin y al cabo, tienen los argumentos, tienen testimonios, tienen milagros, pruebas, gente que le dice y tal. Y ellos aún así no creen. ¿Por qué no creen? Porque no quieren creer. Es algo de la voluntad. No quiero creer. No quiero creer en ese Dios, no quiero creer en eso. Es una decisión propia. No es porque no se le presente la evidencia. Es la voluntad que dice: no quiero creer en eso. Y es algo así que nos dice esta palabra. El entender es esa parte de yo, con mi voluntad, querer entender. Si yo no quiero hacerlo, no entiendo. Por más que me lo digas, yo no quiero entenderte. No quiero entender la palabra. Entonces, eso es el que escucha la palabra del reino sin entenderla. Entonces, como viene esa palabra y se queda ahí como un germen, puede pasar lo siguiente también. O sea, hay veces que la palabra está ahí y se queda y dura muchos años ahí. ¿De acuerdo? Puede pasar eso. Pero también puede pasar lo siguiente. Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. La palabra puede quedarse ahí, pero también el maligno puede venir y llevarse eso sembrado ahí. Yo recuerdo, yo estudié en un colegio de monjas religiosas, y todo eso que a mí me enseñaron de catecismo, de religión, aunque yo viví una vida sin Dios, sin Dios en el sentido de la religiosidad popular, es decir, saber que existe un Dios que está pendiente de uno para hacer algo, que cuando uno hacía algo malo te castigaba, te juzgaba, que te podía mandar al infierno o al cielo. Ese tipo de cosas, que es el conocimiento que tiene la mayoría de gente de Dios, que está ahí para juzgarnos, y que ya está, eso es todo, y que nos acordamos cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, de ese Dios.
Así era yo. Y me habían dado todas estas catequesis y eso no lo entendía. Había sido sembrado, pero no lo entendía. Ya luego, cuando más bien muchos años después, me encuentro con Jesús, un encuentro personal con Él, y viene el don de su Espíritu a mi vida. Entonces eso que había sido sembrado durante esos tiempos, adquirió inteligencia, o sea, pude entender esas cosas que me habían enseñado. Sin haber recibido a Cristo en mi corazón, yo eso no lo entendía. Entonces, esto es lo que significa los sembrados del camino. Los sembrados en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Es la persona que acaban de recibir un retiro, un momento impactante. Salen emocionados de ese retiro, están en el modo emoción, el modo sentimiento, es como la espuma, efervescente. O también puede ser de algo impactante en el plano negativo, también una turbación por caer en la cuenta de la realidad del infierno, de la condenación eterna, y ese miedo, ese temor, llevarme a Dios. O por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando salió eso del secreto de Fátima, que era un secreto que no era del que estaba en la iglesia había aprobado, o sea, había dicho que esto, sino que salió, que era un secreto que la iglesia había ocultado, y ahí hablaba de cosas apocalípticas que iban a pasar. Y yo, al leer eso, yo me llené de tanto miedo, me acuerdo, que me paralicé en todo. O sea, no quería ni ir a la universidad, no quería ni siquiera comprar ropa, hacer nada, porque se iba a acabar el mundo. Se iba a acabar el mundo, y para qué yo iba a hacer algo, si al final y al cabo, ¿de qué servía yo hacer algo más y al final se va a acabar el mundo? Eso me paralizó. Y luego, con el paso del tiempo, se fue bajando eso, y ese miedo que me llevó a un encuentro efervescente, que al final pasó. No fue un encuentro profundo, de verdad, real con el Señor, sino fue el miedo al fin del mundo. Pues entonces, cuando viene una dificultad, una persecución que también te puede venir, también puede ser el ser tú la única cristiana en la universidad, o el ser el único cristiano en el trabajo, el ambiente en el que estás envuelto, quizá ambientes de corrupción. Ese ambiente te va envolviendo, y sucumbe esa palabra ante ese ambiente. Y lo sembrado en trabrojo significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Es decir, esa persona que escucha en un retiro, escucha la palabra de Dios, intenta el hombre o la mujer a cambiar de vida, pero la seducción de las riquezas, los afanes de la vida, el día a día, el trabajar, el buscar el sustento, yo no llegué a configurarme con el Señor de tal manera que en cada área de mi vida está Dios. Voy al trabajo y voy yo con Dios al trabajo. Voy a la universidad y voy yo con Dios a la universidad. O sea, siempre Dios es parte de mi vida. Está en mi casa, está en mi familia, está en los lugares donde yo voy a cada instante. Sino que se quedó simplemente en un momento de una palabra que recibí. Pues entonces la vida, su monotonía, su día a día, la seducción de la riqueza, la sensualidad, el poder, ahogan esa palabra y queda estéril. Y por último, lo sembrado en tierra buena, que fue lo que hablábamos el miércoles pasado, es el que escucha la palabra, la entiende y es el que da fruto. Pero no todo el mundo produce el mismo fruto. Hay unos que producen 100, otros 60 y otros 30. ¿Por qué? Por la capacidad de cada persona de abrirse a la acción de Dios, a esa escucha. Ella es algo de libertad. Hay gente que se abre más a Dios, hay gente que se abre menos. Entonces, por eso hay muchos que dan más fruto que otros. Otros se ven más entregados que otros. Por eso, por la capacidad de apertura a la acción de Dios. El que tenga oídos para oír,
que oiga.